Hola familia, ya estamos aquí otra vez con nuestro gran amigo Cristian Ceballos desde Buenos Aires, Argentina, con toda la calor del mundo allí y aquí yo con todo el frío. Y nada, saludar a todo el mundo que está aquí ya en el chat. Tenemos a Gabriela, tenemos a Eva Martínez, María Yolanda, bueno, Pablo, o sea, hay ya unos cuantos amigos habituales y sobre todo Gabriela, que es parte del equipo de Cristian, del profesorado y la que tuvimos hace unos días, pues aquí dando también un pedazo de vídeo. Y ya vamos a pasar a saludar a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Luis, muy buenas tardes para vos, para también la gente que nos acompañe, ya sea días o noches, depende en qué parte del mundo nos estés siguiendo en el directo, y también el saludo para la gente que posteriormente ya vea el video grabado, como ese mensajito dentro de la botella para cuando vos y el mensaje decidan encontrarse. También un gran saludo, como bien decías, para la gente que nos está acompañando y para la gente que bueno, aparte que es asidua ya, digamos, ¿no? Eso es muy lindo. Y pues bueno, listo aquí para seguir cerrando temas en este cierre de año. La semana pasada estuvimos haciendo el cierre de la saga del arte de la guerra. Pues bueno, hoy toca hacer el cierre de lo que sería una saga que venimos haciendo respecto de la historia de Jesús. No necesariamente la historia religiosa, sino la historia hermética, por así decirlo. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Luis, nuevamente por estar aquí en tu espacio y el saludo para todo el equipo de la Caja de Pandora. Pues un saludo a todo el mundo que nos va a ver en diferido y en directo. Y Cristian, antes de empezar así brevemente, recuérdanos tu libro en Amazon y si tienes alguna actividad cercana y empezamos. Bueno, muchas gracias, Luis. Sí, bueno, recientemente publicado ya el primero de los 3 libros que ya tengo escritos, El secreto de Prometeo. A las personas que tengan el gusto de adquirirlo, pues lo pueden hacer a través de Amazon, ya sea en formato digital, o directamente que te llegue a la puerta de tu domicilio el libro impreso. Estés en el país en el que estés, te lo puedes hacer mediante esa tienda virtual. Es un libro que, como habíamos dicho, pues te brinda herramientas filosóficas, teóricas y ejercicios prácticos con los cuales recorrer tu camino de transformación personal en pro de, atravesando tus programaciones, generar tu realidad propia. Y respecto a actividades, bueno, además de las que realizamos en la Escuela Ética semanalmente, que a las personas que estén interesadas las invito a participar del grupo de iniciación del hermetismo, que es una actividad que es, entre comillas, base, pero no base de, en el sentido de que es muy básica, sino base de generar un fundamento para luego, a través de esa información, seguir armando la pirámide hacia tu transformación personal. Así que a las personas que le interese, pues bueno, me escriban al correo que ven por aquí, contacto@escuelaetica.org, o bueno, a través de Luis también, si quieren escribirle. Y como cierre de la parte de publicidad, que te agradezco que me brindes el espacio para que la haga, hay una sorpresita que es para el 13 de febrero del próximo año. Esa fecha es, bueno, como bien sabemos, en la mayoría del mundo, si no me equivoco, y creo que en España también, el Día del Amor y la Amistad, el día, ¿no?, de San Valentín. Bueno, entonces para el día 13, o sea, un día antes, porque 14 es domingo, el 13 es sábado, voy a estar dando un curso online virtual de las relaciones de pareja desde el hermetismo, desde la nueva era. O sea, cómo armar tu relación de pareja siguiendo la enseñanza hermética. Así que bueno, a todas las personas que estén interesadas, ya le vamos avisando que agenden ese sábado 13 de febrero del año 2016 y que gusten participar. Va a ser un curso online. También estés donde estés, en cualquier parte del mundo, lo vas a poder tomar. Así que bueno, muchísimas gracias, Luis, por abrir ese espacio. Y si no os ha quedado claro, aquí tenéis el Facebook, el Twitter, el YouTube. Tenéis ahí Toda la línea. toda la tela esa ahí. Sí, paciencia a la gente que me contacta por Facebook con mensajitos, porque son muchísimos los que recibo aparte de los mails, y a toda la gente que también tiene la amabilidad de enviarme la solicitud de amistad, que ya está a tope, digamos, ¿no? Es una cosa rara lo de Facebook, se supone que es para ser amigo y te pone un tope, digamos, ¿no? O sea, es una cosa muy extraña, ¿no?, dentro de la lógica de Facebook. Se supone que no tendría que tener realmente un tope de 5.000 amigos, y se supone que es una herramienta para contactarte con personas que no lo harías por otra vía. No lo harías porque
Obviamente que en el mundo, en lo real, en tu vida cotidiana, no tenés 5.000 contactos, y mucho menos un contacto de contactos de la China, de Taiwán, de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos, del Congo belga. O sea, justamente el Facebook te permite esa posibilidad. Así que bueno, vamos a hablar con Mark Zuckerberg, le vamos a enviar un mail para decirle que por favor revea eso. Yo digo lo mismo también, al que quiera tenerme como amigo para ver lo que estamos haciendo, que entre a través de Luis Palacios, 2, porque el 1 a tope y el 2 pues va camino también, pero de momento es el que está, que podéis añadirme. Entonces, Sí, yo ahí lo de abrir el otro perfil lo estoy pensando mucho porque si con un perfil más todas las actividades, bueno, insume todo el tiempo que insume, abrir otro perfil sería duplicar, digamos, ¿no? También, así que bueno, a veces lo que hago es una limpieza de contactos cuando veo que hay personas que, bueno, o son falsos perfiles y demás, bueno, y se abre un huequito, así que a estar atento ahí. muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Una exposición y preguntar luego o vas a dejar que la gente vaya preguntando a medida que vayas exponiendo? Bueno, como te contaba justo antes de ingresar ya directamente al aire, la propuesta es, lo que yo voy a hacer es un relato. Y voy a citar la bibliografía, ya sea en libro o en video, que vos podés consultar, y para que ahí vayas y profundices lo que yo te voy a relatar. Yo quiero contarte una historia, digamos. O sea, no vengo en este momento a decir algo y decir, ves, acá lo dice. Decir algo y ves, acá lo dice. Decir, no, porque ya hay mucha gente que lo ha hecho eso. Entonces, lo que yo quiero hacer es una integración de muchos contenidos de otros investigadores e historiadores que han armado esa historia de la vida de Cristo desde lo que sería la cruz ficción en adelante, y que vos tengas la posibilidad en todo caso de, si te interesa el tema y querés profundizar, también sepas a dónde recurrir. También como cuando se tocan temas que tienen que ver, entre comillas, con lo religioso, aunque cuando hablamos de Jesús no hablamos de religión, sino que eso es un concepto que la religión se ha encargado de hacer. Pero bueno, cuando hablamos de temas religiosos, al igual que como dice el dicho, cuando hablas de política y de fútbol, se despiertan muchas pasiones. Entonces, sinceramente, la propuesta de lo que vamos a hablar hoy no es para rebatir o para que cambies tu creencia o tu opinión, simplemente es contarte una historia. Así que la verdad no tiene sentido que te sientas, si sos religioso, atacado o que tenés que defender algo. Simplemente, si te gusta lo que te contamos, escuchalo. Y si no te interesa, ni lo mires, digamos, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Pero quería avisarlo justamente porque te digo, el tema que vamos a hablar hoy son esos temas que despiertan esas pasiones, digamos, ¿no? En el ser humano. Pues muy bien, pues yo creo que ya con esta información podemos empezar. Entonces las preguntas ya las harán al final para que le podamos Sí, dar. no, perdón, creo que eso no te lo había dicho. A ver, que tenga una pregunta, que la haga en todo momento, o sea, no hay ningún problema. Si tienen preguntas, háganlas, y vos, como hacemos siempre, Vale. salís al cruce y me haces la pregunta, o yo voy haciendo el espacio, o sea, bueno, decir, es un relato, es una charla la que vamos a tener. Tampoco va a ser un video tan extremadamente largo, sino conciso, porque la idea no es redundar en el tema, sino que tengas de una manera concreta una información diferente a la que conoces a través del mito religioso. Pues muy bien, pues empezamos. Tan, tan. Bueno, bueno, primero, antes de entrar en sí mismo con lo que sería lo que hoy propusimos como tema, que es la segunda vida de Cristo, contar lo que la religión dice de eso, como para tener el punto de comparación, digamos, ¿no? Lo que la religión a través del cristianismo cuenta respecto de Jesús es que le hacen el juicio, ¿no? Por sedición y por nombrarse hijo de Dios, ¿no? Uno en cada caso. Sedición para tomar las leyes romanas y pronunciarse como hijo de Dios para que tenga un motivo desde los judíos para enjuiciarlo, digamos. Le hacen el juicio, todo el Calvario, lo que se conoce como Via Crucis, lo montan a la cruz, muere, lo bajan, lo encierran ahí en un sepulcro, a los 3 días desaparece el sepulcro, después aparece más como ya como una entidad divina, no ya en cuerpo, sino en espíritu, aparece un par de veces, habla
con sus discípulos y de repente dice, muchachos, nos vemos, y asciende al cielo, digamos, ¿no? Eso es lo que encontramos básicamente en el relato religioso. Ahora bien, hay que entender que ese relato religioso, como lo conocemos hoy en día a través de los evangelios, no es algo que estuviera desde el inicio mismo del cristianismo. Y esto sí ya es un punto a atender histórico, digamos. El primer tiempo del cristianismo, el cristianismo antiguo, fue el movimiento gnóstico, digamos. Y cuando vos entendés o tomás contacto con lo que el movimiento gnóstico te dice, o sea, del cristianismo primitivo, ya ahí de entrada tenés contacto con historias muy distintas que difieren mucho de lo que hoy conocemos, como lo contaba antes, del mito religioso, ¿no? Y entender entonces que hubo un concilio vaticano, ¿no? Esos encuentros, digamos, que cada tanto se hacen, en donde se decretan determinadas cuestiones que hacen a la institución como tal. Y en uno de esos concilios, si no me equivoco, allí por el año 300 después de Cristo, o además una vez que ya se integran y se unifican lo que sería el cristianismo con el Imperio Romano, se decretan lo que serían los evangelios, que hoy conocemos como los evangelios que están en la Biblia, los 4 evangelios, lo de Lucas, Mateo, Marcos y San Juan, y se le dan las 3, por así decirlo, características divinas de Cristo que, según ellos, confirman que es Hijo de Dios, que tienen que ver con su concepción, que tienen que ver con su resurrección, y que tienen que ver obviamente con todo ese proceso de los milagros. Esas 3 características es lo que la iglesia se toma en ese momento, o sea, vuelvo a decir, casi 300 años o 300 años después de la supuesta ya muerte de Cristo, y ahí empieza todo el mito religioso que conocemos de Cristo. O sea, antes de eso, Jesús no había nacido de manera excepcional a través de un milagro, de una concepción divina, ni había resucitado, y los milagros que habían hecho no eran tales, digamos, sino que eran sanaciones, que no es lo mismo que milagros. Así que bueno, esto un poquito entonces el contexto que conocemos a través de la iglesia por un lado y del cristianismo primitivo por otro lado. Entender también, antes ya de entrar en el relato en sí mismo, que hay 2 cuestiones muy particulares que tienen que ver con de la cruz hacia adelante. Uno, el tema de que la religión judía no lo reconoce, no ni siquiera como Mesías, ¿no? Sino ni siquiera reconoció su muerte, y mucho menos su resurrección. Esto es algo que quien se interese en leer un poco lo que tenga que ver con la religión judaica lo puede encontrar muy fácilmente. Y el hecho mismo de que los romanos como tal dudan de que Jesús haya muerto en la cruz. Pilatos duda de eso. Lee la Biblia y vas a ver que duda. Ahora vamos a ver por qué cuando expliquemos el relato del proceso. Esto como 2 datos justo puentes para entender lo que vamos a narrar ahora. Así que bueno, hecha la introducción del tema, vamos a empezar ahora para entender lo que pasó en la cruz. Hay que entender 3 o 4 aspectos de la vida de Jesús como tal, que son muy importantes. Porque lo que pasó de la cruz en adelante no solamente es parte del misterio de la vida de Jesús, sino que también hay toda una época de su vida que se conoce como los años perdidos, que son, entre comillas, para la iglesia o para lo que sería toda la religión cristiana, un misterio. Misterio para ellos, para el hermetismo no. O sea, eso lo aclaro siempre. El hermetismo en ese aspecto tiene información muy concreta y todo esto que vamos a ir narrando, por ejemplo, mirá, Cristo vivió y murió en Cachemira, un libro maravilloso de Faber Cárcer, que lo podés leer y vas a encontrar mucha información. Hay un documental que está en inglés, pero yo en mi canal lo tengo en español, que se llama Cómo Jesús se devino en Cristo. Es un documental de unas 3 horas
que te cuenta no solamente lo que vamos a hablar ahora, sino toda la historia. Y lo interesante de ese documental es que está el que lo hace, que se llama Michael Ledwith, es un ex sacerdote. Es un sacerdote que un día dijo, yo no quiero participar más de ese nido de serpientes, como él mismo lo cuenta y lo relata, digamos, ¿no? Y en realidad utiliza la teología, porque es un teólogo, para narrar la historia desde otro lugar. Así que bueno, ahí tenés otra fuente de información de todo lo que vamos a estar contando. Inclusive hasta hace poco estuve leyendo un libro, que agradezco que me lo haya enviado, de un amigo en común que tenemos, que también lo recomiendo, que me refiero a José Luis Jiménez, que él ha escrito bastante también temas respecto de esto. Estuvimos intercambiando, estuvimos charlando, yo le pasé mi libro, él me pasó el suyo, realmente muy, muy amena la relación que estamos generando con él, gracias también a la caja de Pandora que nos ha permitido generar el contacto, si no por otra vía quizás no los conocíamos. Y después, bueno, hay mucha más información, digamos, ¿no? Desde cosas muy comerciales como puede ser el Código Da Vinci, algo muy, muy comercial, o por ejemplo, libros ya mucho más históricos, por ejemplo, allá a principios del 80, lo del Enigma Sagrado. Otro libro muy, muy fuerte respecto a hacer un quiebre, porque fue el primer libro, además de lo de Cristo y murió y vivió en Cachemira, que si no recuerdo la fecha exacta de su publicación, pero sé que fue, si no me equivoco, a mediados de los 70, ¿puede ser? No sé si vos tenés esa info, pero me parece que es mediados de los 70. Y lo de El Enigma Sagrado es de principio de los 80, digamos. Esos son como los primeros libros en donde realmente se aborda la historia y realmente después todo lo que se dice en distintos otros textos o de otros investigadores ya fue dicho ahí. Y le van sumando distintas cositas, digamos. Pero la base misma de entender la historia oculta de Jesús la vas a encontrar en esos dos libros y para más información, esto que te estoy contando, tanto del documental como lo de el amigo José Luis. Así que te decía entonces que hay que entender lo que pasó durante esos años perdidos, entre comillas. Y es que cuando tienen que emigrar a Egipto, la familia de Jesús, por el tema de la supuesta esa matanza de los inocentes, ese éxodo que tienen que realizar, ahí en la Biblia tenés un hueco hasta los 12 años, supuestamente de la vida de Jesús, en donde hace una aparición fugaz en un templo ahí en su lugar de origen, después vuelve, desaparece otro tanto hasta los 30 años que se bautiza en el Jordán a través de Juan el Bautista y empieza lo que se conoce como su ministerio. O sea, de los supuestos 33 años que según la religión vivió Cristo, tenés hasta los 2 años en la Biblia, o sea, su nacimiento, una aparición fugaz a los 12 y después lo que pasó de los 30 a los 33. O sea, de esos 33 años tenés prácticamente más del 50% indocumentado o sin ningún tipo de referencia para los textos oficiales. Pero como te decía, el hermetismo cuenta con la información. Y lo que te cuenta, y aquí empieza el relato, y esto es fundamental para entender lo que pasa después de la cruz, es que Cristo viaja a Egipto, cuando es pequeño, digamos, y ahí empieza a tener contacto con el hermetismo puro, estando en Egipto. Ahí se contacta con lo que se conoce las 7 escuelas de misterio que había en Egipto, que está muy relacionado a las pirámides y demás. Y empieza todo su recorrido hermético a partir de ese momento. Y que a medida que va avanzando en su camino hermético, hace un viaje a la India. Acuérdense que para esa época era muy fácil viajar de lo que sería la Palestina de aquel entonces a la India. Era realmente, primero que era una ruta comercial, o sea, no tenía grandes misterios. Era una ruta netamente comercial, que luego lo que tenían que hacer era hacerse un recorrido hasta el Golfo Arábigo, digamos, ahí lo que hoy sería Yemen, y ahí se tomaban un barquito y llegaban
a la India. Y estando en la India, Jesús tomó contacto con dos prácticas religiosas, por así decirlo. Tomó contacto primero con toda la enseñanza de los Vedas, todos los Vedas, se transformó en un maestro de los Vedas, hasta el punto tal que generó conflicto con las castas, porque estaba en desacuerdo con todo el tema de castas que se manejan a través de los Vedas, y debido a eso tuvo que emigrar de la India, ¿no? Por los conflictos que había generado en ese lugar. Y ahí es que va hacia el Tíbet. Y en el Tíbet toma contacto con la práctica del budismo. Y eso que tiene que ver con el budismo, en realidad después se ve muchísimo en lo que es la religión cristiana. Toda la parte del amor que profesa las religiones cristianas tiene su base en el budismo, que es una práctica religiosa que tiene 600 años más que cualquier práctica cristiana, porque según lo que nos cuentan todas la mitología y seguir la historia de Buda, Buda nació 600 años antes de Cristo. Entonces, todo el concepto de amor, amor por el prójimo y demás, lo encontrás exactamente en el budismo. Entonces, aprendió la práctica budista Jesús cuando estuvo ahí. Y luego regresa ya, hace un viaje nuevamente, como decíamos, ¿no? a todo lo que sería la Palestina, Galilea, etcétera. Aparece esa aparición fugaz en el templo y vuelve otra vez a Egipto. Ahí sí ya a continuar con sus estudios herméticos, y realmente ahí es cuando él, justo antes de aparecer públicamente con el ministerio que hace cuando va a bautizarse ahí con Juan el Bautista, es porque pasó la prueba que en ese momento era la más elevada que se manejaba en el hermetismo, que era una prueba en donde a la persona la encerraban 3 días, y esto ya empieza a sonar a otra cuestión, la encerraban 3 días dentro de un ataúd y la ponían dentro de una pirámide. Y en esos 3 días, la persona, obviamente, estando encerrada ahí, tenía que atravesar todos sus miedos, darle respuesta a todos sus temores, y se las veía de cara a cara con la muerte. O sea, de muchos que realizaban esa prueba, pocos la atravesaban. Y Jesús fue uno de ellos. Aguantó, lo soportó, le dio respuesta a su muerte, y después de 3 días salió de esa prueba. Y cuando sale de esa prueba, ya no es Jesús, sino que es Cristo. Y acá viene otro punto importante, ya es Cristo. Cristo quiere decir, no como la iglesia nos cuenta que es que el ungido, el elegido, sino el que se unge a sí mismo. O sea, el que por sus propios medios logra ungirse. Por eso, a partir del momento de que atraviesa esta prueba hermética, él se llama a sí mismo Cristo, y lo hace por su cuestión de transformación personal. Ahora sí, hacemos un salto cuántico, no vamos a hablar acá de los 3 años de todo lo que profesó y lo que hizo y demás, ¿no? Ahora sí vamos un poco más ya entrando en tema a lo que pasó en la cruz. Y para entender lo que pasó en la cruz hay que entender que Cristo, y fíjate que ahora ya lo nombro Cristo, ya no Jesús, porque ya había atravesado esa prueba, desde el momento que manejaba hermetismo, era un personaje, un maestro hermético, era hábil con la estrategia, era muy hábil con la estrategia. Para los que quieran conocer estrategia hermética, es lo que habíamos hablado de todo el arte de la guerra y todo lo que se implica. Bueno, Cristo era un practicante excelente del arte de la guerra. Y él tenía una situación de la cual tenía que darle respuesta y salir, que se había generado por su propia... por la propia lógica de sus enseñanzas y por lo que se había jugado. No hay que olvidarse que en la época de Cristo estaba toda esa revuelta que a nivel de los judíos querían hacer sobre el Imperio Romano, o sea, liberarse del yugo del Imperio Romano. Por eso estaban esperando un Mesías. Y Cristo como tal hay que considerar y tener en cuenta que tenía no características divinas,
pero sí tenía ciertas características que lo hacían especial, por los cuales se les cargaban ciertas tintas sobre ser, entre comillas, ese Mesías. Ciertas profecías había. No olvidar entonces ahí que Cristo como tal era descendiente de familia real, o sea, llevaba sangre real en sí mismo. Para eso simplemente agarra alguno de los evangelios donde empiezan con la genealogía de Jesús y era descendiente directo del rey David. Por lo tanto, en su sangre ya había un, un linaje real. Y si después le sumamos lo que tiene que ver con María, no María Magdalena, María, hay que entender que es una cosa que no se sabe mucho, pero María era una princesa asmonea. Esto lo puedes buscar en algunos libros. O sea, hablo de María, no de María Magdalena. María, o sea, la madre de Jesús. Era una princesa asmonea. Hay un libro que lo cuenta muy lindo esto también, que es difícil de conseguir. Yo tuve la suerte de conseguirlo porque lo compré cuando el libro salió, allá por el año 92, que se llama Cristo murió de pie, de un autor argentino, Dalmiro Sáenz. También un libro ya del año 92. Muy lindo ese libro también, como para leerlo, y acá donde cuenta mucho de la historia previa al nacimiento de Jesús. O sea, cuenta mucho de la historia de José, cuenta mucho de la historia de María. Entonces, desde ese lado está muy lindo también entenderlo. Entonces tenías, por un lado, a Cristo que tenía linaje real en su sangre por ambas vías. Por vía María, asmonea. Por vía de su padre, y digo de su padre, no de José, esto ya lo hemos hablado en otros videos, por eso no lo abordo mucho más, descendencia directa del rey David. Entonces sí, que el pueblo esperaba de él que haga algo, por lo mismo que portaba la sangre, como pasa hoy en día, con alguien que tiene en su sangre, entre comillas, linaje político o dentro de lo que sería una monarquía, siempre se le esperan cosas, y había aparte ciertas profecías y demás. Entonces Cristo llegó a un punto que estaba en una disyuntiva, y era, como el hermetismo te enseña que tenés que dar respuestas a tus programaciones, las programaciones que él tenía que ver con ser el salvador de su pueblo y todas las cargas que sobre eso conllevaba. Entonces tuvo que pensar algo para darle respuesta a eso. Y lo que pensó fue armar una estrategia. Y la estrategia es la de la crucifixión, que la empieza a poner en juego y la cuenta algunos de sus discípulos en lo que se conoce como la última cena. En la última cena es donde él declara abiertamente lo que va a hacer, como dentro del hermetismo, que cuando vos vas a hacer algo lo declaras abiertamente, se lo declaras al universo, o sea, lo invocás, lo pones en palabras. Tampoco vamos a referenciar mucho el tema, pero al que le contó lo que iba a pasar es a Judas y pidió la colaboración de Judas, o sea, provocó a Judas para que lo ayudara, o sea, la traición de Judas es provocada por Cristo mismo dentro de su estrategia, por determinadas cuestiones que él había leído que en los sueños de Judas se habían jugado cuando se los contó. Sabía que su energía psíquica estaba dirigida hacia eso, entonces simplemente la aprovechó. Entender también que Jesús era muy amigo de casualmente el centurión que después estuvo al pie de la cruz vigilándolo en el momento de esa situación. Entonces, lo que básicamente Cristo piensa como estrategia general es, dice, ok, tengo que darle respuesta a lo que tengo que darle respuesta, pero también tengo que seguir mi camino. Y para eso dijo, ¿qué mejor que simular una muerte? Que con eso le pone el corte a todas las le ponía el corte a todas las profecías y a todo lo que sobre él sopesaba respecto de eso, y una vez realizada esa situación, sigo mi camino en otro lugar. Eso básicamente en grandes rasgos. Antes de avanzar con esto, Luis, pues no sé si habrá alguna pregunta o algo que quieras comentar. Llevo que hace rato que estoy hablando, hace como media hora que ya estoy hablando. Por eso, para hacer un huequito, por si hay algo que quieras ubicar o alguien que quiera preguntar algo que hayas preguntado. Bueno, Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. sí, a ver, pregunta así como tal, que ponga Cristian dos puntos, pregunta, no hay nada. Han estado comentando todo lo que tú decías entre ellos como diálogo interno, pero sí les vamos a recordar que la semana que viene hay un especial que va a estar Cristian Ceballos junto con Miguel Valls, donde se va a hablar de hermetismo, donde cada uno va a dar sus herramientas. Cristian lo va a hacer desde la parte más guerrera
Miguel lo va a hacer desde la parte más chamánica. Entonces, estaros atentos a ese directo porque realmente ahí van a estar los dos pues en un especial de estos de Navidad donde van a ver, será un programa quizás más largo que el de hoy, ¿no? Porque ellos harán su exposición y todo el mundo que nos está viendo pues podrá preguntar. Hoy, en cambio, pues yo creo que como estás yendo bien, porque estás dando ahí una charla que para entenderla hay que cogerla. Entonces vamos a coger la charla y seguimos. Bien, sí, o sea, todo esto que estoy contando es el requerimiento para entender todo lo que vamos a estar narrando, digamos, porque, a ver, hay mucha gente que a lo mejor vio los videos que hicimos previamente de esta saga en donde, bueno, ya tenía esta información, pero si de repente te conectaste al canal y me escuchás hablando de esto, nos escuchás hablando de esto, no vas a entender absolutamente algo, si entonces hay que armar un poco el contexto, hay que anudarlo, digamos. Por eso también hacemos un poco de repaso de cuestiones que a lo mejor dijimos en otros videos, pero ahora de una manera muy puntual, como simplemente que sirvan de lazo para armar un hilo dentro de la historia del relato. Entonces, decíamos, ya llegamos al momento donde Cristo planea su estrategia para darle respuesta a sus programaciones y atravesarlas. Toma la decisión de hacerlo a través de simular su muerte, y para eso se empieza a preparar un terreno, preparar la cuestión con Judas, cosas que también ahí abre muchas incógnitas, ¿no? Para el que le interese, como por ejemplo, por qué es necesario que cuando lo van a buscar a Cristo para encarcelarlo, Judas tiene que darle un beso. Eso es una pregunta linda, en el sentido de que si supuestamente Cristo era un personaje público, que los romanos lo recontra conocían, ¿por qué es necesario que Judas lo tenga que identificar con un beso? ¿Acaso, había alguien muy parecido a él, que entonces, si no era de su círculo cercano, lo podías confundir? Bueno, al que le interesa esa historia, lo invito a conocer mucho más la historia de Tomás, el conocido como Santo Tomás, inclusive su evangelio, declarado apócrifo por la religión oficial, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en donde básicamente, y para decirlo, porque también es parte fundamental de la historia, Tomás era el hermano gemelo de Jesús. El que le interese, vea alguno de los otros videos. Estamos tirando el dato nada más, digamos. Por eso es necesario que Judas le dé un beso a Jesús para que los romanos pudieran identificar bien quién era y no se lo confundieran con su gemelo, digamos. Entonces, lo llevan, ya empieza lo de la cruz, lo crucifican. Vamos a entender algunos datos entonces ya de la historia misma, ¿no? Ahí veo que están haciendo unas preguntas. Dice, ¿Jesús murió entonces en la cruz? No, y lo que vamos a ver ahora, eso para Roseliuk. Y después Ninos dice, ¿es verdad que Yahvé no es el padre de Jesús? Sí, es verdad. Digo, primero que habría que entender, ¿no? Ya para entender esto hay que entender, por un lado, la lógica de Dios dentro de la religión judía. Porque dentro de la religión judía, eso que hoy conocemos como Dios ha pasado por distintas etapas, digamos. Yahvé, Elías, Dios, Jehová, o sea, no por nada tiene tantos nombres. Entonces también habría que entender el proceso de por qué dentro de la misma religión judía Dios mismo ha tenido determinadas transformaciones en su nombre, ¿no? Y después, esto yo lo he comentado, que Cristo Jesús, en realidad, su padre era terrenal, y que siguiendo ciertas líneas de tanto lo que cuentan los evangelios apócrifos, como lo que cuentan los evangelios los sinópticos y demás, puede llegar a ser la línea de quién era su padre, que era un revoltoso, digamos, ¿no? Era un guerrillero, vamos a decirlo así de simple. Ese era el verdadero padre de Jesús. Por eso Jesús también era un guerrillero. No hay que olvidarse que él pertenecía a distintas sectas de la época, y varias de esas sectas eran guerrilleras, digamos, ¿no? Bueno, ahí sí veo más preguntas. ¿Para qué necesita hacer esta estrategia? Es lo que comentaba antes, para poder atravesar sus transformaciones personales, o sea, sus programaciones, y darle respuesta a toda la demanda que por su historia
recaían a través de las profecías sobre él. Entonces, para liberarse de eso, tiene que inventar una estrategia. Y la estrategia que inventó es la de simular su muerte, para liberarse de todo eso. Y que lo que de ahí en adelante se hiciera con su historia ya no dependía de él, sino de lo que hicieran los demás. Con eso le da respuesta. Veo más preguntas ahí. Yahvé es Jehová, ¿quiénes son? Bueno, un día si querés hacemos un programa para entender Dios desde la religión hebrea. Porque si no tenemos que, ahí sí es un cambio de rumbo bastante grande, digamos, ¿no? Simplemente decir que, así como la religión que hoy conoces como la hebrea, que es monoteísta, en su momento fue una religión politeísta. Y cuando era una religión politeísta tenía muchos dioses. Por eso tiene distintos nombres. Básicamente es lo que voy a contar ahora. Después Sonia pregunta si Jesús es un híbrido extraterrestre. No, la verdad no. Jesús era un ser humano de carne y hueso como vos, como yo y como cualquiera de los que nos está acompañando en este momento. Lo que hizo de Jesús un personaje tan especial son dos cosas. Una, que él se transformó en un maestro hermético, o sea, hizo su camino de transformación personal. Y dos, por lo que estamos recorriendo hoy, a través de darle respuesta a sus programaciones, se generó todo el mito de Cristo. Del Cristo después de la cruz, del Cristo religioso. Entonces no era un híbrido, ni mucho menos un extraterrestre. Y Marracus Campos se pregunta si era Anunnaki o reptiliano. No, ni era Anunnaki ni era reptiliano, ni reptiliano tampoco, o sea, no. Cristo, es que lo importante de la enseñanza de Jesús, el Cristo, es que él era una persona como vos y como yo, y logró hacer lo que hoy es. Eso es importante. Pero claro, para lograr eso hay que seguir la enseñanza de Cristo, no la de la iglesia, que son dos cosas muy distintas. Entonces hay que entender eso. Pero lo que hace a Jesús un personaje que después de 2016 años estemos hablando de él, tiene que ver con su transformación personal, con haber trascendido sus programaciones, darle respuesta a su árbol transgeneracional, digamos, ¿no? Utilizando también cuestiones que tienen que ver con lo que hace mi amigo Luis. Así que bueno, listo eso. Entonces, hay otra pregunta por ahí, no, son caritas. Sí, María quedó embarazada de José. No, María no quedó embarazada de José. Vuelvo a decir, hay preguntas que las pueden profundizar en los videos que hicimos anteriormente, que están en la saga. No, María no quedó embarazada de José. María quedó embarazada del padre de Jesús, digamos. ¿Quién era el padre de Jesús? Creo que fue, no me acuerdo si en el primero o el segundo video que hicimos de la saga, creo que en el primero es donde estaba. Bueno, después de otro comentario que la verdad no lo entiendo. Enki de God, no sé qué. Bueno, no, la verdad no lo entendí ese comentario, pero bueno. Ese es el comentario de cachondeo, que si volverá como el buen turrón por Navidad Jesús algún año. Básicamente. Si volverá para comer un turrón. Por Navidad. Y la verdad no creo. Aparte en la última cena no había turrones, así que no los conoce. así que no estaba enterado, nunca lo probó. Bueno, entonces, cuando Jesús va al tema de la cruz, ya estaba todo previamente preparado. Ahora aclaro algo. Que él pasó el Calvario como tal, que lo azotaron hasta destrozarlo, que lo clavaron en la cruz, que lo crucificaron, sí, todo eso es parte de la historia y es real. O sea, eso no es simulado, porque el arte del engaño, que es lo que practicó Cristo en ese momento, no es, bueno, hagamos que. Él atravesó todo eso para darle veracidad a lo que hizo. O sea, esa parte es real. Y hay una prueba madre de todo esto, que estamos contando ahora, que ahora la voy a nombrar con más detalle, que es ese famoso santo sudario o la sábana sagrada de Turín. Esa es la foto del Cristo bajado de la cruz. Y esa foto revela las dos cosas que acabo de decir. Una, que fue torturado, clavado, sí, pero también revela que no murió en la cruz. Ahora vamos a decir por qué. Entonces, cuando él estaba ya clavado en la cruz, había que entender, uno, que el que lo estaba cuidando era un amigo de él, que alrededor de él estaba su familia, y cuando hablamos de su familia hablamos de María Magdalena, esposa de Jesús,
hay muchísima información al respecto, no vamos a entrar en detalle, sus hermanos y su madre, digamos, ¿no? Su discípulo amado, como él decía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer dato curioso a atender para comprender por qué Cristo cuando baja de la cruz, baja sedado, no muerto. Y es que la muerte por la crucifixión que propiciaban los romanos era una muerte, o estaba preparada como una muerte extenuante, dolorosa y a largo plazo. O sea, cuando crucificaban a alguien, no lo mataban a las 3 horas. Era imposible, porque la muerte por crucifixión se termina produciendo por asfixia, por la posición en la que la persona está, en donde su caja torácica termina apretando todo lo que sea su sistema respiratorio a lo largo del tiempo, por misma gravedad, digamos. Entonces, primero entender eso. No hay registro de crucifixión alguna que haya durado 3 horas para que la persona haya muerto. Primero. Segundo, y recordemos que a Cristo lo bajan a las 3 horas de la cruz. Había gente, y esto lo podés ver en los relatos de la época, como por ejemplo los de Plinio, etcétera, que cuentan que había gente que duraba hasta 30 días crucificada, sin morirse. Que obviamente en un estado catatónico, pero que había gente que duraba hasta 30 días crucificada. Después, el tema de la famosa lanza, que es lo que la iglesia utiliza para decir que por eso murió tan rápido. El tema de la lanza tiene 2 factores fundamentales. Uno, ¿quién cargó la lanza? O sea, que era su amigo. Y 2, lo que brota de la herida de la lanza. De la herida de la lanza lo que brota es plasma. Es esa agua plasmática cuando te haces una herida. No era sangre. Por lo tanto, no fue una herida mortal. Eso ya tenés una pauta para entenderlo. No fue una herida mortal, fue una herida como parte de la misma lógica dentro de esta estrategia. Y 2, no hay que olvidarse que con esa misma lanza, o con un palo, a Cristo durante el tiempo que estuvo en la cruz, le iban dando una esponja supuestamente mojada en vinagre. Y esto lo habíamos hablado una vez, en donde decíamos que lo que realmente le dan a Cristo mientras le estaban dando eso era un brebaje que se preparaba con plantas de la región, de esos nombres científicos que ahora no los recuerdo en este momento, pero era un brebaje alquímico que lo que hacía era producir un estado de sedación tan profundo en donde la persona realmente parecía que estaba muerta. Lo sedaba de tal manera, lo hacía estar en un estado tan profundo de estar sedado que la persona realmente parecía que estaba muerta. Entonces, por eso es que cuando va pasando todo esto, de repente agarra y lo bajan de la cruz, supuestamente muerto, pero volvemos a decir sedado. Y acá yo antes mencionaba lo de la sábana de Turín. Y en la sábana de Turín, aparte de verse todas las heridas que se ven en el dibujo, bueno, en el dibujo, sino en la representación, en esa impresión 3D que parece que hubiera ahí, que es parte de toda la curación, de todos los ungüentos que le pusieron como parte de la sanación que le hicieron a todas sus heridas y para rehabilitarlo, por eso tiene que ver mucho con pigmentos de planta, o sea, no fue una cuestión mágica que quedara dibujada o plasmada su imagen en el Santo Sudario, sino que tenía que ver con todos los menjurjes que le pusieron para sanarlo, para recuperarlo, para traerlo de vuelta a la vida, digamos. Y cuando entonces lo bajan, vos fíjate que lo bajan sedado, lo envuelven en una sábana, y en esa sábana de Turín lo que se ve es que hay sangre que ha escurrido, o sea, no se ven manchones de sangre, o sea, como si tenés una mancha de sangre y le pones una tela arriba y queda un redondel de sangre, sino lo que se ve es sangre que ha brotado de su cuerpo. Y si hay sangre que ha brotado de su cuerpo, únicamente es posible si su corazón ahí latía, o sea, si todavía tenía presión sanguínea. Si vos a un muerto lo pinchás, la sangre no le brota, porque no tiene presión sanguínea. En cambio, en el Santo Sudario lo que ves es que las manchas de sangre que hay
en ciertos lados se corresponden con que todavía tenía presión sanguínea. O sea, su corazón está bombeando sangre. Eso es un punto fundamental para que comprueba también esto de que al momento de que lo bajaron estaba vivo. Obviamente la iglesia ante eso te cuenta y te dice que cada tanto lo declaran falso, cada tanto lo declaran cierto, cada 50 años van cambiando la historia según les va conveniendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Veo alguna preguntita más por ahí, ¿no? A ver, para antes de seguir. ¿Qué opino de la teoría de Santos Bonacci? La teoría de Santos Bonacci es la que habla de los 12 apóstoles como una representación astrológica, básicamente, de la historia. Sí, está bien. Hay mucha, a ver, hay que entender que en la historia que conocemos del hermetismo y como esto, hay mucha simbología, muchísima simbología hermética. Y el tema de hablar que justo había 12 apóstoles y que estaba Cristo y que lo ponen como el sol y cada uno los signos, sí, tiene pero es su representación hermética. O sea, no es que fue un cuento armado, vuelvo a decir, Jesús nació, vivió y murió, pero no en la cruz. Y después dice que cabe recordar que el Carbono 14 dijo que la sábana de Turín era de la medieval. Sí, claro, casualmente sobre... Estas son las trampitas que le gusta hacer mucho a la iglesia. La prueba del carbono 14 que se hizo no fue sobre el lienzo original de la sábana, sino sobre un parche que la sábana tenía que se le hizo en la época medieval. Un parche que se le hizo porque en un momento la sábana se había incendiado y se le hizo un parche. Y ese parche es justamente de toda la sábana el lugar de donde tomaron la muestra para hacer la prueba. Por eso es que cuando dio el resultado, dio que era de la época medieval. No porque lo fuera, sino porque fue tomada de un trozo de tela que no era original de la sábana santa, digamos, ¿no? Del manto de Turín. Bien, va a la cruz, bajan, ya lo vimos, lo bajan sedado. Lo agarra, casualmente ahí aparece un personaje que antes no figuraba mucho, que era José de Arimatea, un mecenas de la época, que es con quien Jesús Cristo arma gran parte de la estrategia para luego escapar e irse a donde va después, que es a la India, ya lo vamos a ver. Lo meten supuestamente en un sepulcro. Y de repente a los 3 días el sepulcro aparece abierto, nadie lo reconoce, etcétera, etcétera. Veo otra pregunta por ahí, a ver, voy leyendo las preguntas también como para atenderlas. Dice María Paulina, dice, Jesús realmente murió en la cruz, realmente era pobre, pero creo con María Magdalena. He escuchado teorías. ¿Qué grupo sanguíneo tenía Jesús? Dice Enki. No sé, mi amigo, la verdad, qué grupo sanguíneo tenía Jesús, no sé. Habría que hacer un estudio al respecto. No tengo idea qué grupos Jesús tenía sanguíneo. Y respecto al otro, ¿perdón? No digo broma, sangre verde Anunnaki. Claro, también, no, la verdad que sangre tenía, no. Tampoco hace el caso, digamos, ¿no? O sea, la más antigua, la O positivo, ¿no? Posible, sí, si vamos por historia. Claro, si venimos por David. Si vamos por eso, sí. Claro. Si lo quedamos por ahí, pero es una conjetura, digamos, entre comillas, la verdad no es. Y respecto al otro, bueno, ya lo fui respondiendo. ¿Murió en la cruz? No. ¿Era pobre? No era ningún pobre. Desde el momento que era de familia real y no era pobre. Es como creer que un príncipe nace en la pobreza. Eso es un verso de la iglesia. E inclusive hasta lo que de José, o sea, su tutor, dicen que era un pobre carpintero. Ser carpintero hace 2000 años atrás era ser un artesano de los que mejor vivían en la época. No porque te cuentan el cuento del carpintero, creas que es el carpintero Don José donde vos le llevabas tus sillas a arreglar hoy en día. No. En la época, hace 2000 años, ser un carpintero era ser un artesano de élite. No cualquiera era carpintero. Entonces, no. Y después, si procreó con María Magdalena, sí, tuvo crías con María Magdalena. Cristian, se ha cortado la voz. Porque se puso en mute. Sí, ahí está, listo.
decía, sigamos, vamos a ver algunos datos curiosos del momento en que está en el sepulcro. Primero, el tema de la manipulación del cadáver, que es muy extraña. Es muy extraña por lo siguiente. Según la religión hebrea, y Cristo utilizaba mucho la religión hebrea para basarse en muchas cosas, o sea, la seguía al pie de la letra, a Cristo lo entierran un sábado, lo meten un sábado en la cruz, o sea, en el sepulcro. Y según la religión hebrea, el día sábado, que es un día sagrado, está prohibido manipular cadáveres. O sea, ahí hay una cosa ya muy extraña, porque según la propia religión hebrea, lo que la Biblia dice no puede ser. Es más, el tema de la manipulación de cadáveres era tenía muchas lógicas particulares dentro de la religión hebrea en aquellas épocas. E inclusive el que los manipulaba, que se llamaba, era un personaje que por título tenía el hortelano se le decía al que manipulaba los cadáveres, para que la gente sepa que esa persona era un hortelano y que por lo tanto manipulaba cadáveres con todas las restricciones que eso conllevaba, el hortelano era la única profesión que te habilitaba como judío a no tener barba. Era la forma de identificarse. El hortelano no tenía barba. Era la única manera de poder definir que era un hortelano, para que la gente lo pudiera identificar. No se olviden que dentro de la religión judía el tema de la barba es algo muy especial, no es un tema común. Es todo un tema que tiene que ver con sus mismas bases religiosas. Y ahí viene entonces la otra lógica, la otra cosa rara que la Biblia te cuenta del momento de que supuestamente Cristo está en la tumba. Y es que cuando supuestamente aparece, María Magdalena, cuando supuestamente lo ve, no lo reconoce porque estaba sin barba. Y por eso se cree que es un hortelano. Y esto tiene mucha incidencia, porque no te olvides que Cristo, la estrategia que tenía era cambiar su identidad y era poder liberarse de todo eso. Y que justo después de la cruz aparezca sin barba, no es casualidad. Y no olvidemos que si tenía un hermano gemelo que seguía con la barba puesta, después, cuando aparecen todas esas apariciones, que ya aparece con barba y todo eso, ahí sí realmente surge una gran pregunta que es, ¿era Jesús o era Tomás el que aparecía ahí en ese momento? Bueno, preguntas interesantes que uno también puede ir respondiéndose. Otra cosa interesante, no olvidemos que decíamos que Cristo era guerrillero, era un sicario, era de la secta de los celotes. Y ellos manejaban armas y manejaban explosivos. Y no te olvides que se cuenta que al momento de que la piedra de la tumba se remueve, se siente una gran explosión. Yo eso lo dije, lo decía en algún programa anterior. Lo que se siente como explosión no fue un trueno, era, era pólvora. O sea, en aquel momento se conocía la pólvora. No la dinamita como tal, pero sí se hacían explosiones a través de la pólvora. Y lo que se escuchó ahí fue eso, digamos, realmente. Fue el estruendo con el cual removieron la piedra del sepulcro. Y la removieron para poder sanarlo a Jesús, tío. Vos fíjate que cuando lo llevan a la tumba, es que le hacen toda la sanación necesaria para que él se restablezca. Y él ya había pasado una prueba de estar 3 días encerrado en un sepulcro. Lo hemos dicho que es cuando se transforma en Cristo. Entonces, para él eso ya era algo de lo cual le había dado respuesta anteriormente, no representaba un problema. Así que entonces ahí viene el tema, básicamente como relato, como cuestiones de entender por qué Cristo no murió en la cruz, y sino que todo lo que hizo fue una estrategia perpetrada. Hasta este punto de la vida de Cristo, si yo en lo particular, tengo que definir quién fue Cristo, entre comillas, hasta sus 33 años, yo lo he dicho muchas veces, fue un Che Guevara de su época, un revolucionario, o sea, y un revolucionario armado aparte. Vuelvo a decir, Cristo manejaba armas, manejaba espadas, manejaba capas, era de los celotes, que era el brazo armado de los eseños, etcétera, etcétera, etcétera. Veo algunas preguntitas por acá. Dice Nino que vio a mi amigo José Alfonso, dice, ¿sabe cómo fue? Ah, bueno, pero no es una pregunta, es un comentario, eso no veo la pregunta ahí.
Ah, que si que si vi el video. No, no lo vi ese video de José Alfonso, la verdad no lo he visto. Ahora que lo estás mencionando, lo voy a ver. Tengo una buena relación con José Alfonso, así que me gusta mucho la tarea que él hace, así que la voy a leer. Y después veo otra pregunta de Félix. Dice, ¿crees que Jesús al final de sus días, con un saber adquirido y un camino recorrido, supo transmitir su aprendizaje en este camino? ¿No era buen transmisor o no acabó su camino marcado? Bueno, vamos a entender esto. Para entender esto vamos a entender lo que pasa después de la cruz, después de todo esto que vimos, de cómo fue un montaje. Voy a tratar de ser un poco más rápido porque ya hace una hora que estamos hablando. Pues yo que me pongo a hablar y empiezo a hablar y sigo. Es que es un tema que realmente hay que ir trayendo algunas cuerdas para no darlo. Si no queda muy descolgado. Y eso que, como te dije, te estoy nombrando pequeñas cositas. Si tuviera que ser minucioso, pues podemos estar 8 o 10 horas hablando del tema, digamos. Entonces, por eso te nombré algunas biografías a vos para que, en todo caso, si hay algún punto que o no entendés o te queda colgado o tenés dudas o querés investigarlo, tengas elementos para ir, digamos, ¿no? Vuelvo a decir, del mensaje de Cristo como tal, hay que diferenciar el mensaje de él del mensaje religioso que se armó sobre él. Cristo es muy claro, dice, sigan mis palabras, no lo que dicen de mis palabras. Y para seguir las palabras de Cristo, y con esto cierro ese capítulo, hay un evangelio que es el mejor de todos para eso, y casualmente es un evangelio llamado apócrifo. Luego de uno de los sermones que da Cristo, viene sus discípulos y le pregunta, ¿por qué a ellos les hablas y a nosotros? O sea, ¿por qué le hablaba así a la gente? ¿Por qué a la gente le hablaba en parábola? Le preguntan, ¿no? Y Jesús lo que le responde a sus discípulos es, a ellos les hablo para que no entiendan. A ustedes les hablo para que entiendan. Y todo lo que se ve en los evangelios de la parte ya del ministerio de Jesús, no en ningún lado cuenta lo que Cristo le decía a sus discípulos. Todo lo que cuentan es lo que Cristo le decía al pueblo. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica de esto, todo lo que está contado en la Biblia, en los evangelios de Cristo, es para que no se entienda. Según lo que dice Cristo e inclusive en la Biblia misma. Es así. Si todo lo que está contado en el Testamento es para el pueblo y Cristo dice, a ellos les habla para que no entiendan, todo lo que está escrito en la Biblia es para que vos no lo entiendas. Ahora, ¿dónde está lo que sí realmente le enseñaba a sus discípulos? En el Evangelio de Tomás. Yo en mi canal tengo el audiolibro para el que guste escucharlo. El Evangelio de Tomás es la enseñanza pura de Cristo, es lo que realmente Cristo le enseñó a sus discípulos y lo que él profesaba y practicaba, que es la base del gnosticismo. Así que ahí tenés una fuente para entenderlo. Y después dice si María Elena, si Cristo podía hacer milagros y para qué necesitaba armas. Sí, podía hacer sanaciones, no confunda sanación con milagro. Cristo era esenio. Y los eseños eran sanadores por naturaleza, conocían el manejo de las hierbas medicinales a la perfección. Que por ser eseño, Cristo conocía curas medicinales para un montón de cuestiones que eran desconocidas para la época. Entonces, no hacía milagros. Milagros eran a lo mejor para el que los veía y no conocía lo que estaba haciendo. Y lo que la iglesia después le da para darle un toque fantástico. Pero Cristo era un sanador por excelencia, por ser esenio. ¿Y para qué necesitaba armas? Pues estaban en guerra judíos y romanos. Vuelvo a decir, sobre Cristo lo que se esperaba es que lo liberara de los romanos. Entonces, por eso necesitaba armas, porque estaba en guerra. Lo dice en un párrafo de la Biblia y de la tradicional, ni siquiera de las apócrifas. Dice que vendan para comprar capas y espadas. O sea, que compren capas y espadas. Lo dice Cristo en la Biblia. Busca el parrafito. Compren capas y espadas. Le dice textualmente a sus discípulos. Inclusive hay una escena que muestra el nivel de preparación militar que tenían
que obviamente la iglesia te la disfraza de otra cosa, que es cuando supuestamente Cristo entra en burrito, lo que hoy festejamos como el Día de Ramos. Eso que Cristo entra en burrito y supuestamente todos están sacudiendo una ramita de olivo, no era una ramita de olivo, eso era un arma que usaban los celotes, que provenía de una planta, que era una sica, que era un arma, era una planta que tenía un grado de flexibilidad, pero a su vez de tipo látigo, que con eso hacían destrozos a nivel de militar, digamos. Entonces, eso que estaban abatiendo cuando Jesús entra en el burrito no eran olivos, eran armas de guerra. Así que bueno, para eso necesitaba las armas, digamos, porque estaba en guerra contra los romanos. Bien, sí. Ahora pregunto yo. Pregúnteme. Jesús era senio, a la misma vez era un cenote y también era guerrero, aunque no practicara como guerrero, aunque era jefe de esa gente, ¿no? Y podía hacer como jefe de guerra si quisiera, pero realmente él estaba en la terapia. A ser esenio, lo que hacían los esenios, iban en el antiguo Egipto, luego iban a otras partes del planeta dando una vuelta por todo lo que era el mundo conocido para instruirse en una especie de, vamos a decirle, de monje que sabía de todo y que lo que hacían eran enseñar todas las enseñanzas que hasta día de hoy en el planeta se podían aprender. O sea, eran como los que daban la ciencia, ¿no? Y el conocimiento antiguo a todos los países donde iban pasando, que era prácticamente toda Asia y Europa. Y entonces mi pregunta es... El maestro de justicia era el nombre exacto que tenía esa figura que vos estás diciendo. El maestro de justicia era el líder de los esenios. Y Cristo era el maestro de justicia. Claro. Por eso le llaman maestro. Lo que entendemos hoy en día como un druida antiguo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y entonces este señor estuvo en Cachemira sus últimos días, o parte de su instrucción final casi, porque también tengo que entender que dijiste en un capítulo que la base de Egipto se perdió y empezaron a hacerlo en la parte de Asia, el tener la base de ese conocimiento antiguo, porque Egipto, estando en guerras como estaba, se estaba perdiendo todo, ¿no? Pero mi pregunta es, el Cristo que queda, o sea, es decir, esos finales, ¿él directamente empieza como un ermitaño y se retira? O sea, un ermitaño, ¿o realmente se quedó en una ciudad y realmente dio sus enseñanzas finales? ¿Con otro nombre o de otro? Eso es el punto de lo que yo sé que estoy hablando, bueno, decir que yo dije, voy a hacer un video corto. Claro, lo que voy a decirles a ustedes es que para mí un video corto son 2 horas. Ese fue el detalle que me olvidé de decirles a ustedes, que para mí un video corto son 2, 3, 4 horas, digamos. Pero bueno, claro, eso que vos estás diciendo ya tiene que ver con lo que pasó no solamente después de la crucifixión, sino cuando él ya se libera. Entonces, como ya lo hablamos, vamos a pasar un poco más rápido y aparte ya para acelerar. Cuando Jesús ya baja, Cristo baja de la cruz, bueno, veo otra pregunta más. Jesús no quería transmitir la enseñanza al pueblo ya que les hablaba en parábolas, así. Jesús hablaba en parábolas, porque la parábola como tal es un mecanismo hermético para transmitir enseñanza a tu hemisferio derecho. Eso es la parábola, es hablar a través del número áurico, de proporción áurica. Eso es realmente hablar en parábola. Por eso Jesús, cuando le hablaba a la gente, al pueblo, lo que hacía era no transmitir la enseñanza, sino ponerle una semillita de enseñanza en su hemisferio derecho para que, llegado el momento, prospere. De ahí la parábola de la semilla, ¿no? Donde dice, si la semilla la tiras en tal terreno pasa esto, en tal otro pasa eso, digamos, ¿no? Eso rápidamente. Bueno, cuando Cristo baja de la cruz, pasan después de lo de la tumba, que resucita, que vuelvo a decir, fue el tiempo que él necesitó para sanarse y recuperarse de toda esa lógica, más los 40 días que está después, mismo ahí en todo lo que sería su zona natal, es todo el tiempo que él necesita para recuperarse de todas las heridas que había tenido al momento de la cruz. Vuelvo a decir, todo eso es verídico, le pegaron hasta... Como en la película de Mel Gibson, sí, así le pegaron, digamos, sí. Eso fue así. Le metieron los clavos, sí, le clavaron la lanza, sí, pero no una herida mortal, ya expliqué por qué. Todo eso, sí. Entonces, había que recuperarse de todo eso. O sea, por eso, vuelvo a decir, le pusieron tantos menjurjes, tantos perfumes, que eran en realidad parte de la sanación, y por eso es que queda plasmada por los pigmentos de los ungüentos que realizaron, queda plasmada su representación en la sábana.
Es una coloración pigméntica de plantas, lo que ha hecho que se traspase así la imagen. No tiene nada que ver con ningún milagro ni con ninguna cosa paranormal, digamos. Es simplemente por pigmentos, tinta. Bien, después de esos 40 días, en esos 40 días en que Jesús se termina de recomponer y termina de dar estrategias a sus discípulos respecto de lo que él iba a seguir haciendo, ahí pasan dos cosas. Se abren dos caminos y siguen las preguntas. ¿Para qué la estrategia de la cruz? Ya lo dije eso. Ya lo dije, Suset. Ahí te toca retroceder un poquito el video y verlo. Dije que era para que él se pudiera simular su muerte para liberarse de sus programaciones que traía y para liberarse de lo que de a él se le demandaba como Mesías, básicamente. Bueno, en esos 40 días que él está después de la cruz, en donde se abren dos historias de la vida de Cristo después de la crucifixión. Hoy vamos a hablar de lo que dijimos, de la segunda vida de Jesús. O sea, de una de esas dos ramas, no de las dos, porque si no, ahí sí vamos a estar 15 horas. La otra la voy a mencionar. ¿Cuáles dos ramas se abren? La que él hace, que es lo que vos preguntabas, lo que él hace como persona después de la crucifixión, y lo que hace su descendencia. O sea, María Magdalena con sus dos hijos. Por eso digo que se arman dos historias. Básicamente, para contar rápido una de esas dos, que es la que no vamos a abordar en profundidad ahora, la de María Magdalena. María Magdalena, junto a José de Arimatea, se suben a un barquito y van a las costas de Francia, para protegerse de justamente todas las revueltas y todo lo que había después de la revolución de todo lo que Cristo había generado. Y de ahí sigue el linaje de Cristo hasta nuestros días, pasando por los templarios, que lo protegían la historia, todo el tema del Santo Grial, todo el tema de el cruce con la familia real francesa a través de los merovingios. Bueno, toda esa historia hoy no la vamos a abordar porque no es la segunda vida de Cristo, es de la descendencia de Cristo eso, ya, digamos, ¿se entiende? Ahora bien, Jesús cuando baja de la cruz de esos 40 días, obviamente como dije antes, vuelve a Cachemira, vuelve a su lugar de origen donde estaba. Pero cuando llega a Cachemira ya no se llama Jesús, ya no se hace llamar Jesús, ni se hace llamar Cristo, sino se hace llamar Yeshua. Y Yeshua, dentro de la forma en que se tenía para pronunciarse, dentro de el mundo hindú, digamos, todo lo que él hace en el Tíbet, en Cachemira, se llama Isa. Era una forma que lo terminan nombrando. Por eso, si vos querés encontrar información de el Cristo luego de la cruz, tenés que encontrarlo como San Isa. Así se llama, las enseñanzas de San Isa. Ese es el nombre con el cual vas a encontrar toda la enseñanza que Cristo hace cuando Él baja de la cruz. Ahora bien, San Isa, o Isa, es reconocido dentro del Tíbet como una persona que era sanadora, que transmitía enseñanza. O sea, todas las características que vos conocés de Cristo son las mismas que tenía Isa, el sabio Isa. San Isa. Así que, ¿qué es lo que hace que Cristo luego de la cruz, si se recluye, se vuelve una ermita? De alguna manera sí. Porque todo lo que hizo de ahí en adelante, después de la cruz, ya no es un ministerio público. O sea, esa parte la trascendió. Por eso lo que hizo en su momento, cuando fue lo de la cruz, fue la respuesta a sus programaciones y lo que él se demandaba. Y una vez que lo hizo, ya cambia el enfoque, tiene otro resultado. Ya lo que hace es seguir por otra vía, y esa vía tiene que ver con seguir con su camino de transformación personal, pero desde otro lugar. Entonces ya no hace un ministerio público, sí imparte enseñanzas, sí sigue con todo el tema de las sanaciones en el Tíbet, sí sigue con toda la lógica de el hermetismo, pero como el sabio Isa. Y por eso es que según los relatos que hay, que tenemos de toda esa parte de su historia, su tumba actualmente está en Cachemira y murió a los 80 años, no a los 33, que fue supuestamente el momento de la cruz. Entonces, hay que entender eso. Todo lo que hizo Cristo después de la cruz fue para seguir con su camino de transformación personal desde otra lógica. Fue totalmente introspectivo
lo que hizo a partir de ahí. Ya no fue una enseñanza abierta, un ministerio, como era el tema de lo que nos contaba la Biblia respecto de los 30 a los 33 años, digamos. Así que eso es fundamental entenderlo. Y toda la información que vos quieras de él la vas a encontrar como el sabio Isa. Ahí en mi canal de YouTube también hay un video donde están las enseñanzas, un audiotexto, donde están las enseñanzas del sabio Isa. Y vas a descubrir que esas enseñanzas tienen mucha similitud, por no decir que son las mismas, que con la del Evangelio de Tomás. O sea, ahí tienes otro punto de comparación para entenderlo. Veo otra preguntita por ahí. Más preguntas aquí. María Yolanda, ¿nos podrías hablar un poco de lo que Jesús hace después de la cruz? O lo acabo de decir ahora. Y Eva Martínez dice, ¿Yeshua nos engañó para ganar su libertad? No. A vos no te engañó Yeshua, ni Jesús, ni Cristo. Si habría que haber alguien que engañe a alguien es la iglesia, la religión. Cristo lo que hizo fue el arte del engaño, pero para poder liberarse, él no engañó a alguien, él simuló algo para darle respuesta a lo que él tenía que hacerlo. Quien después de todo eso montó una historia que se transformó en la religión cristiana, católica, apostólica y romana, es una institución. Ese es el verdadero punto de engaño que hay en toda esta historia. Porque con eso te están engañando después de 2000 años, digamos. Así que bueno. No, Jesús no fue a Francia, no fue a Francia. Ahí fue a Cachemira y ahora voy a contar otras cositas. Después de otra pregunta de Sonia, se dice que Jesús vino a dejar su genética. ¿Es cierto? Su genética. No, Jesús vino a transmitir su enseñanza a través de la enseñanza hermética. O sea, porque fue al narrar, a contar su experiencia. Contarte cómo vos podés ser igual que él si haces lo mismo que hizo él, o sea, tu transformación personal. No. Pues si no, con eso estaríamos diciendo que tenía una genética especial. Y no tenía nada de especial. Jesús era un ser humano igual que vos y que yo. Lo que lo hizo especial fue su transformación personal, que es lo que el hermetismo te propone como camino. Así que bueno. Otra cosa que hay que entender de Cristo, que no es que todo el tiempo estuvo en Cachemira, el tiempo que estuvo ahí, sino que una de las cosas que Isa se dedicó a hacer fue ir a distintos lugares del mundo para poder descubrir si la enseñanza que él estaba transmitiendo y que él había aprendido era la misma enseñanza hermética que se realizaba en otros puntos del planeta. Y ahí empieza todo un peregrinaje que lo lleva a distintas partes del mundo que tienen que ver con el hermetismo, no solamente en el mundo conocido. Y con esto lo que estoy diciendo que Cristo estuvo en América. Y esto lo habíamos dicho y en su momento lo habíamos mencionado con un cuadrito muy interesante de la Anunciación de Leonardo da Vinci, donde un cuadro que fue pintado antes del descubrimiento de América muestra vegetación de la zona de la Patagonia, que es un árbol que se llama araucarias. Cuando yo cuento esto, hay gente que me dice, pero esa planta no solamente se da en Sudamérica, se da en Australia. Con más razón, Australia fue descubierto, o sea, Australia ni existía en el mapa, Oceanía como tal ni existía en el mapa para aquellas épocas tampoco, digamos. Así que con más razón todavía. Cristian, otra pregunta, ¿no? Cristian, ¿quién y de qué hablan en los templos? ¿Y de qué hablaban en los templos antes de Jesús? Antes de Jesús. Me refiero a que hablaban en los templos, se está refiriendo a la religión judaica, digo, en lo que entiendo de la pregunta. No, y hablaban de lo que hablan los judíos hoy mismo, hoy en día, que siguen esperando a alguien a su Mesías, que son del pueblo elegido, etcétera, 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 etcétera. ¿Cristo y Jesús son la misma entidad? Ya lo expliqué. Jesús es el nombre que tenía la persona, como yo soy Cristian y acá frente, del otro lado de la virtualidad está Luis, o como vos te llamás Mario. Cristo era un estado que alcanzó él al atravesar la prueba máxima del hermetismo, que era estar 3 días encerrado dentro de un ataúd y atravesar y enfrentarse de cara a su propia muerte, que no era de la resurrección, vuelvo a decir, es la de antes.
Ahí entonces él se empieza a llamar Cristo, que quiere decir el que se unge a sí mismo. Otra pregunta, el de Lomas, ¿qué se celebra en la Navidad? Ok, ahí sí entramos en otro. Mira, justamente hace 3 días, el martes, hice un videito con Pepe Allende de la Ruta Verde, también amigo aquí de Luis, en donde tratamos 5 aspectos herméticos de la Navidad. Te invito a que vayas a mi canal o al de Pepe y veas ese video y va a estar tu respuesta de todo lo que realmente la Navidad representa a nivel del hermetismo, que no tiene nada que ver con lo que la iglesia nos dice hoy en día. Entonces te decía que Cristo empieza un peregrinaje, Isa, porque ya no es ni Jesús ni Cristo, ahora es Isa. Empieza un peregrinaje a distintos lugares del mundo para confrontar su enseñanza hermética y seguir aprendiendo. Y por eso es que viene a la Patagonia, porque en la Patagonia había una cierta lógica que se ponía en juego ahí, que tenía que ver con enseñanzas que él quería poner en juego y quería aprender de lo que tiene que ver con la cultura mapuche, pero no, en ese momento no eran los mapuches como tales, digamos, sino que no hay que olvidar que toda la región de lo que sería Sudamérica en su conjunto era el Tahuantinsuyo, que el Tahuantinsuyo es el imperio inca. Entonces, lo que Cristo, diciéndolo de una manera muy concreta, lo que Isa vino a hacer a América fue a aprender de los incas, por decirlo de alguna manera, aunque no como tal, pero vino a aprender de esa misma enseñanza de la cual luego los incas también aprendieron. No que aprendió directo de los incas, lo aclaro, sino que de la misma enseñanza. No olvidemos que en toda esta parte de América es donde está el tema de los Viracochas, la Puerta del Sol, el lago Titicaca, bueno, toda esta cuestión. Dentro de ese recorrido también estuvo en América del Sur. Y no solo ahí, también estuvo en México. Esto lo hemos dicho cuando estuve ahora hace poco en México y en la catedral y mostraba algunas pruebas de eso. En México estuvo aprendiendo de los toltecas, la misma cuestión, aprender enseñanzas herméticas desde otra óptica, desde otro punto de vista. Y luego de hacer todo ese recorrido, vuelve a Cachemira. Después de hacer ese... Viste que vos dijiste en un momento, Luis, cuando me hiciste la pregunta, de que se había recorrido el mundo por la enseñanza seña. Bueno, acá lo tenés, sí, lo hizo. Pero no cuando era Cristo ni cuando era Jesús, sino cuando era Isa, el sabio Isa. ¿Nunca más volvió con María Magdalena? No. Qué pena, joder. No, nunca más. Por cuestiones que tienen que ver, a ver, esto alguien lo ve así y lo piensa desde el lugar de, abandonó a su familia, no sé qué, o bueno, lo podría pensar ahí, ¿no? Tenía que ver con una decisión que tomó a nivel hermético por estrategia, y no es el primer caso que encontrás. Buda, cuando se hace Buda, cuando sale de su palacio, también abandona a su familia. Digo, no es el primer lugar donde ves que se juega una cuestión similar, pero ya tiene que ver con cuestiones que, no quiero andar en el tema porque realmente para entender eso en la profundidad que lleva, hay que verlo desde ese nivel de conciencia. Es muy difícil que desde nuestro nivel de conciencia actual podamos entender sin prejuzgar ese tema. Decir, no, abandonó la familia, no volvió con María Magdalena, engañó al pueblo, como decían ahí, ¿no? Bueno, es muy difícil de entender eso desde un nivel de conciencia en el raso, como es el que manejamos hoy. Para poder entender eso, realmente tenés que estar en ese nivel de conciencia, porque obviamente el panorama de las situaciones que ves es totalmente distinto y diferente. Así que bueno, luego entonces de todo su peregrinaje, donde realmente fue a aprender, a seguir aprendiendo ahora de otras culturas, vuelve a Cachemira. Y ahí está, en Cachemira, cuando está ahí, está en un templo, donde después, en los años, aparecen los textos de Isa, que los conoce a partir de una expedición, que es un tal Notovich, donde descubre los manuscritos de Isa que tenían guardados en el templo, y ahí se conoce más toda su historia como sabio Isa. Y simplemente, como así colorín colorado, luego de casi 1 hora y media de estar hablando, Isa muere de viejo en Cachemira, habiendo hecho lo que tenía que hacer. Respondió
a su transformación personal, atendió su llamado y lo hizo. Y no por nada vivió 80 años. No te olvides, hoy decís 80 años y es casi el promedio mundial en cuanto a vida. Pero hace 2000 años, atravesar los 30 años, ya era, no era fácil. Hay que entender eso. Que alguien viviera 80 años en aquel tiempo te estaba mostrando que su estilo de vida que tenía era especial y que para poder llegar a esa edad realmente manejaba cuestiones que el común no. Porque si no, a los 30 años y ahí ya pasaban a contar otra historia, digamos. Así que bueno, Luis, sé que a lo mejor quedaron cosas en el tintero, posiblemente hayan quedado cosas en el tintero, eso es lo que está bueno. A ver, había otra pregunta ahí, cuando Jesús decía, a través de él se llegaba a su Padre, entonces ¿de quién habla? Bueno, cuando Jesús hablaba del Padre, no estaba hablando de un Padre afuera, estaba hablando de lo que se conoce como función paterna, entre otras cuestiones. Que la función paterna es algo fundamental en la vida de un guerrero de la luz, que tiene que ver con entre comillas, ciertos criterios de autodisciplina, por así decirlo. Ya ahora sí se me está secando la garganta ya. Bien, te decía, Luis. Perdón, Sí, hombre, que ya cerramos, que ya se han acabado las preguntas. Aquí en no, ya. Que Cristian, ¿de dónde sacas toda esa información? Cristian ha dicho los libros, que de dónde lo saca, de la película que lo saca, lo decimos al principio del vídeo, con lo cual el que quiera que vaya al principio del vídeo y lo podrá escuchar. Di, Cristian. Sí, a ver, y hay mucha información, o sea, a ver, no solamente yo nombré parte de la información, digamos, pero después realmente hay muchísima información, pero a ver, si tenemos que ser concretos, los primeros libros que surgieron de toda esta historia, Cristo vivió y murió en Cachemira, El Enigma Sagrado, que estamos hablando de libros que hoy en día tienen 40 años, digamos, de editado, digamos, ¿no? Así que a nivel de modernismo, digamos, ¿no? Así que bueno, vuelvo a decir, seguramente quedó mucha información en el tintero, muchas preguntas, cosas que a lo mejor no fueran dichas, pero lo bueno es que hoy hemos avanzado bastante, digamos, y posiblemente cuando llegue alguna fecha que tenga que ver con algo de Cristo, como puede ser Pascuas o nuevamente la Navidad o algo, pues podemos retomarlo. Ustedes si tienen preguntas las pueden seguir haciendo a Luis o a mí por mail o algo, las vamos juntando y cuando llegue el momento las tomamos. Obviamente que queda hablar de la otra rama de lo que pasó luego de la crucifixión, que sería todo lo que tenga que ver con María Magdalena, que eso no lo profundizamos, porque estamos hablando de la vida de Jesús como tal, no de su descendencia, pero lo podemos retomar también en otra temática. Luis, hora y media. Y lo que me encanta, además de haber estado hora y media hablando aquí, es que creo que ha sido uno de los directos con mayor cantidad de gente que hemos hecho, simultánea, pero por sobre todo que la curva de gente ha sido estable todo el tiempo. O sea, que el que entró, se quedó. Y eso me parece que está muy bueno, porque muestra que, bueno, el tema generó interés. Y más siendo el horario que es un horario difícil, que no es lo mismo hacerlo aquí en España a las 9 de la noche, que también es el mediodía en Argentina, ¿no? Que hacerlo tan temprano como se está haciendo en Argentina o en México. Con lo cual les damos las gracias a todo el continente americano por en horas tan malas de trabajo estar ahí viendo este pedazo de vídeo. Y si os ha gustado este vídeo, yo aconsejo que lo recomendéis para que también se pueda seguir viendo en todas las redes sociales y webs y etc, etc, etc. Entonces, Cristian, nos vemos la semana que viene, ya prontito otra vez, ¿no? Nos vemos el lunes. Sí. El próximo lunes 21, junto a Miguel también, a Miguel Valls, otro gran amigo en común, donde vamos a estar hablando hay cuestiones prácticas, concretas, para detectar y darle solución a tus conflictos. O sea, a cualquier problema que se te presente en la vida, hay algo que se llama hermetismo que te invita a una respuesta y hay herramientas muy prácticas
que te permitirán darla. De eso vamos a estar hablando. Así que muchas gracias, Luis. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Vuelvo a decir, si tienen preguntas, dudas, si hay información que les quedó colgada, pues simplemente por el mail que ven aquí en la pantallita mío, me las hacen, la vamos guardando para cuando llegue el próximo encuentro. Nos preguntan a qué hora es el programa con Miguel. Si no me equivoco, el programa con Miguel es... a ver, tendría que fijarme cuando lo tengo en este momento aquí en la agenda, pero la abro rapidito. Creo que era a las 4. Creo que sí, a ver, ya te digo. Es a las 14, perdón. Ah, no lo tengo en la agenda, qué bonito lo mío. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Saben dónde lo tengo? Mirá. Chan. Chachan. Ahí está. Ahí lo tienen, mirá. Soluciona todos tus problemas junto a Miguel Val, Luis y quien les habla. Lunes 21 a las 9 horas de México, 12 horas de Argentina, 16 horas de España. Ahí ya está claro. Muchísimas gracias, Luis, y a toda la gente. Muy bien. A ti también, Cristian, y a todo el que nos sigue. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, amigos.